La noticia debe ser lo más objetiva e imparcial posible, priorizando siempre transmitir solo los datos comprobables y verídicos. Así pues, no tienen cabida dentro de la noticia las opiniones personales, subjetividades o datos autorreferenciales del periodista. La noticia es difundida a través de los diversos medios de comunicación, periódico, revista, radio, televisión, redes sociales, etc. Se genera con carácter divulgativo al público en general o con un contenido más técnico como en el caso de los medios especializados. La noticia se organiza en las siguientes partes. Volanta o antetítulo. Sitúa al lector sobre lo que se va a hablar. Título. Es el texto de mayor tamaño que resume la información clave de la noticia en un número limitado de caracteres. Este debe ser corto y conciso y debe despertar el interés del público. Entradilla, copete o lead. Es el primer párrafo de la noticia, en el cual se deben concentrar los datos más importantes de la noticia. El copete debe confirmar el interés que el público tuvo cuando leyó el título. Cuerpo. Es el texto que expone a plenitud la noticia, en el que se desarrollan los datos del suceso en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo la estructura de la pirámide invertida. Cierre o remate. Es el último párrafo de la nota en el cual se desarrolla la conclusión o se brinda al lector información suplementaria. Además, toda noticia debe responder las siguientes preguntas conocidas como las W por sus iniciales en inglés. ¿Qué sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? A grandes rasgos, las noticias se caracterizan por tener una forma narrativa, o sea, consistir en un relato periodístico. Su composición debe ser objetiva e impersonal. Esto es, el periodista no puede opinar o tomar posiciones sino solo referir lo acontecido. Nunca deberá escribir yo. Abordar temas novedosos, recientes o de actualidad y que sean de interés para la opinión pública. Estar escritas en un lenguaje divulgativo, no especializado, que permita a cualquier persona acceder a la información. Contener información jerarquizada de modo tal de detallar lo más concretamente posible los hechos. Ser orales o escritas o incluso audiovisuales, dependiendo del soporte noticioso. Además, las noticias deben ser verdaderas y claras. No deben tener contenidos ficticios ni especulativos y deben tener coherencia y cohesión. De interés público. Deben contener información relevante para la mayoría de la población. Ahora bien, ¿para qué sirve una noticia? Una noticia sirve simplemente para informar a su público de uno o varios eventos en un ámbito determinado. Es decir, es una fuente de datos, acontecimientos o novedades de interés para la opinión pública. Al mismo tiempo, cumple con el rol social de divulgar y hacer de público conocimiento los eventos por los que se interesa, lo cual mantiene bajo la lupa a las instancias de poder dentro de la sociedad. Este es un rol vital para sostener una democracia saludable, y por eso los regímenes dictatoriales censuran la prensa y controlan qué noticias se publican y cuáles no. Veamos una clasificación de las noticias según su temática. Noticias políticas. Son noticias sobre la actividad gubernamental nacional o internacional. Noticias deportivas. Noticias sobre acontecimientos en relación a los distintos deportes. Noticias económicas. Son noticias sobre la productividad, las finanzas o el mundo del dinero y del trabajo. Noticias culturales. Son noticias sobre la vida artística, literaria y cultural. Noticias sociales. Son noticias sobre eventos de importancia comunitaria. Noticias rosa o de farándula. Son noticias acerca del mundo del espectáculo, sobre todo cuando abordan temáticas referidas a la moda, las estrellas de cine, del deporte, la televisión o la cultura pop. Noticias policiales. Son noticias sobre sucesos vinculados con crímenes, las fuerzas policiales o el mundo detectivesco. Noticias científicas. Son noticias sobre temas de interés especializado en ciencia y tecnología. Ahora veamos una clasificación de las noticias según el tratamiento de su tema. Noticias de futuro.
es decir, noticias que anuncian eventos que ocurrirán en un futuro más o menos cercano, como por ejemplo, noticias inmediatas, noticias que abordan eventos relevantes de la actualidad, noticias cronológicas, son noticias que narran los hechos en el orden en el que sucedieron, para facilitar al receptor la comprensión del acontecimiento de manera más detallada. Noticias de efemérides. Son noticias que relatan eventos que ocurrieron en el pasado y que se conmemoran en el presente. Noticias complementarias. Son noticias que abordan otras menos relevantes, pero que complementan otras noticias principales y se presentan de forma conjunta. Noticias de servicio público. Noticias con información útil para el público. Noticias de situación. Son noticias que no se abocan a un hecho inmediato, sino que tienen cierta permanencia en el tiempo. Son noticias más elaboradas con mayor profundidad en los temas que se tocan. Noticias según la proximidad. La subclasificación depende de la proximidad o lejanía de la noticia y el hecho noticiable. Así podemos encontrar noticias locales o regionales, que explican un hecho o evento relativamente cercano al lugar desde donde leemos la noticia. También existen las noticias de ámbito nacional, que explican lo que ocurre en el país en el que habitamos. Y finalmente están las noticias de ámbito internacional, que pueden localizarse en cualquier otro país del mundo.